emitirá su primera declaración el próximo miércoles 3 de agosto. Marco Pablo Papa podría salir de prisión tras reducción de la pena que cumplía por violencia contra la mujer. Tras allanamiento en Chimaltenango, fuerzas de seguridad localizan piezas de vehículos con reporte de robo. Diez personas son capturadas en Huehuetenango. Se les acusa de distintos delitos por violencia contra la mujer. Ejecutivo presenta iniciativa de ley para ampliar subsidio al diésel. También busca ampliar rango de beneficiarios por tarifa social para energía eléctrica. Esta noche, entrevista con el presidente de la República, Alejandro Yamatei. Jefe de la Casa Blanca, Joe Biden, anuncia muerte del líder de Al Qaeda a manos del ejército de los Estados Unidos. Honda, súbete a las alas de tu moto Honda. Presentaron los titulares de Noti7. Naciones del mundo, aquí, desde Kiev, unámonos para que cese este enfrentamiento y se restablezca la paz. Cada día que se alarga este conflicto, se acorta el futuro de un niño, se pierden vidas y nos hace falta más esperanza en la humanidad. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Bienvenidos a las noticias de este 1 de agosto. Empezamos el mes, esta edición, también con la entrevista que hemos anticipado en nuestros titulares con el señor presidente de la República, Alejandro Yamatei, a quien damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros esta noche. Muchísimas gracias, Luis. Un verdadero gusto estar con ustedes. Señor presidente, vamos a abordar este tema que ya anticipábamos porque teníamos las imágenes de su visita a Ucrania. Pero antes de entrar en este tema, quisiera preguntarle, porque sigue flotando también la interrogante en el ambiente, ¿qué fue lo que pasó el sábado con su comitiva presidencial allá en Huehuetenango? Bueno, muchas gracias. Primero, quiero decirle que una comitiva del presidente contempla 3 anillos de seguridad. El primero, que es el que cubre las AAS, el segundo lo cubre la Guardia Presidencial y el tercero lo cubre el Ejército. Fuimos a inaugurar la puesta de la primera piedra, lo que va a ser un proyecto muy grande de riego en Jacaltenango, que va a beneficiar a más de 800 campesinos van a poder sembrar y mejorar sus condiciones de vida. Y en el tercer círculo de seguridad, un pick-up con hombres armados, se le marca el alto por parte del Ejército, atacan al Ejército, el Ejército responde, iban 5 personas adentro, una de ellas queda herido, que es el que está detenido, y en el lugar se encontró evidencia del atentado que pensaban hacer, que era con una granada de esas que se le ponen a los fusiles, parte de las cosas que se encontraron, un radiotransmisor. Como era muy cerca de la franja fronteriza y hay patrullajes conjuntos que tenemos con el ejército mexicano pues se acerca al oír los intercambios y esas son las fotos que hay. Incluso la misma Secretaría de la Defensa Nacional de México el día de hoy saca un tuit con una foto de cuando ya están reunidos las patrullas de los 2 ejércitos. Eso fue lo que pasó. Nosotros estábamos en el lugar cuando yo soy informado de que se está llevando a cabo el intercambio de balazos, pero seguimos nosotros con la inauguración. No quisimos preocupar a nadie ni preocuparnos más de la cuenta. Y después de eso fuimos a Huehuetenango a inaugurar la Caibil Balán y a inaugurar ya la primera intervención de la ley de infraestructura, que son la Mesía hasta de Huehuetenango a la Mesía, que son 87 kilómetros. Ya arrancaron los trabajos de reposición de la carpeta asfáltica, que va a ser renovada el 100% en los 87 kilómetros. Y entonces seguimos con el programa que teníamos, porque la verdad es que
pues si Dios permitió que ahí se detuvieran las cosas, no había por qué nosotros preocuparnos de más. ¿Y han ahondado en las investigaciones? ¿Qué piensan que pudo haber habido de fondo? No, ya tenemos información. La persona que ha sido puesta a disposición de los tribunales pertenece a una célula del cartel Jalisco Nueva Generación. Primero se identifica como mexicano y da un nombre, pero con los aparatos de identificación dactilar y todo, comprobamos que era un guatemalteco. Su hermana está casada con un líder de la región del cartel Jalisco Nueva Generación, y pues están haciendo todas las investigaciones de la búsqueda y ya tenemos información sobre la célula de esta organización criminal y la vamos a desmantelar. Bueno, pasemos ahora al tema de Ucrania, que es el que nos reúne esta noche, y quisiéramos preguntarle, para satisfacción de la audiencia, ¿qué lo motivó a ese viaje a Ucrania hoy en guerra, en conflicto? Bueno, en primer lugar, una llamada el 23 de junio del presidente Zelensky, que llama a Guatemala, me invita a ir a Ucrania. Guatemala ha tomado una posición muy seria, tanto en Naciones Unidas como en los otros organismos internacionales, con respecto a oponernos a que el conflicto armado pues siga. Creemos que el mundo tiene que intervenir para que cese. De hecho, lo que hay ahí, pues lo hemos visto todos. Ha habido incremento en los precios de todos, los fertilizantes, los combustibles, el costo de vida. Hay un riesgo de inseguridad alimentaria, especialmente en el África y en algunos lugares del Asia, debido a la merma en poder sacarlo, poder exportarlo. Llegamos a hablar con el presidente Zelensky pero más que todo, ir a lanzar un mensaje de paz al mundo, que ya ha caído muy bien en Naciones Unidas. De hecho, nos estamos organizando varios países para ir exigiendo que si hay alguna diferencia, se haga por la vía de las negociaciones y la diplomacia, y no por la vía del enfrentamiento. Tuvimos la oportunidad de ver los horrores que ha dejado marcada la huella en los ataques a Ucrania, los pudimos palpar, estuvimos de primera mano, y aprovechamos también para lograr hacer un intercambio con el presidente Zelensky de información con respecto a algo que nos preocupa a nosotros, el abastecimiento de granos y cereales para el año entrante, que podrían influir en nuestra región, especialmente pues, en Guatemala y en Centroamérica, con una merma y aumento de precios. Vamos a tener, nos ofrecieron el poder surtirnos de maíz y cereales, lo que querramos. La producción de Ucrania pues está bien, tienen por arriba de lo que ellos necesitan, y pues, nos van a permitir podamos tener esa relación comercial que nos permita mantener la seguridad alimentaria en nuestro país, especialmente en lo que al maíz se refiere. Ya lo tenemos, eso está en camino. Logramos quitar las visas entre los dos países, que era algo muy importante, porque dentro de las conversaciones con el presidente Zelensky, él dice, miren, para la reconstrucción vamos a necesitar mano de obra. Y vamos a pedirle a todo el mundo que nos ayuden, a los países amigos, a que pueda venir gente de esos países amigos y ellos les pagan por su trabajo, con lo cual estaríamos abriendo fuentes de trabajo que van a durar pues bastante tiempo. Eso también quedó establecido dentro de las pláticas que hicimos. Yo creo que fue una visita muy interesante, y a eso obedeció a una invitación del presidente Zelensky para ir a platicar con ellos allá y hacer los intercambios, especialmente en los acuerdos de intercambios de información científica. El mayor centro de estudios del mundo en lo que es los mayas está en Ucrania. Ahí es el mayor centro de estudios del maísmo, digamos, está en Ucrania. Nosotros queremos y estamos interesados en que vengan gente de ellos para que nos ayuden, por ejemplo, en Tayasal, que usted entiendo que fue a conocer, y algunos otros centros arqueológicos, para poder ir identificando pues, lo más que se pueda nuestra antigua civilización. Y parte de eso es de lo que hablamos y de lo que logramos firmar los convenios entre Guatemala y Ucrania.
Y hablando precisamente en términos diplomáticos, ¿esto no afecta a nuestras relaciones con Rusia? ¿Cómo queda Guatemala con Rusia tras Pues esta no, visita? la verdad es que nosotros no estamos entrando al conflicto. Nosotros no entramos al conflicto. Nosotros, el presidente nos invita, pero nosotros sí fuimos de los promotores en Naciones Unidas, fuimos uno de los países promotores de la resolución en donde se condenó a Rusia. Fuimos el promotor junto con Antigua Barbuda de la expulsión de los observadores de Rusia en la Organización de Estados Americanos, en donde de 35 países, 30 votamos a favor de lo que Guatemala y Antigua Barbuda propusimos, que era el retiro de los observadores rusos de ahí, como una muestra de que el continente está en contra de la agresión. Y fuimos a recordarle al mundo los principios con los que se fundó las Naciones Unidas, la Carta Constitutiva de las Naciones Unidas. Y ahí mismo lo dice. Es increíble ver lo que nos tocó vivir ahí en medio de lo que fueron los ataques armados. Fuimos a 3 ciudades, fuimos a Borodianka, que fue la primera, una ciudad que tenía no más de 50 policías, en donde los helicópteros se pusieron enfrente de los edificios de apartamentos y le lanzaron rockets a los apartamentos de gente civil. Y si usted se para en Borodianka y mira 20, 30, 40, 50 kilómetros a la redonda, no mira instalaciones militares, no era un objetivo militar. Posteriormente fuimos a Bucha, estuvimos en la iglesia ortodoxa de San Andrés, en donde en el sótano del ejército ruso puso un comando y en donde en los jardines se descubrió una fosa común con más de 100 cadáveres, lo cual fueron recuperados con presencia internacional, incluso de un par de primer ministros de Europa que estuvieron presentes cuando sacaron no había nadie que estuviera armado, todos estaban con las manos atadas, tiro en la nuca, tape en los ojos, con signos de tortura. Nosotros vimos todo eso, o sea, vimos todos los videos, las fotos de todo el proceso donde sacaron a la gente de las tumbas. Vimos la destrucción también ahí muy grande en los edificios. Y después fuimos a una ciudad que se llama Ipir, muy bonita, al lado de un lago muy bonito. Y más de 50 edificios totalmente derruidos, bombardeados, inservibles, en donde pues prácticamente la ciudad se quedó vacía, porque toda la gente ha tenido que irse, los sobrevivientes se tuvieron que ir. Al día que nosotros estábamos ahí, ya iban 358 niños reconocidos muertos entre las víctimas. Se calcula que van a ser algunos miles más, pero 358 han sido plenamente identificados. Y lo que nosotros hicimos fue llegar y decirles, miren, no es así como se deben resolver los problemas. O sea, no es invadiendo un país a otro, no es quitando la soberanía de un país o tratando de quitarle la soberanía de un país como se van a resolver los problemas, sino que al contrario, eso los agrava y nos están poniendo a todo el mundo en un problema serio. Y de hecho, el llamado que estamos haciendo y que acabamos de reiterar esta semana recién pasada en Naciones Unidas es sobre la necesidad de que la intervención del mundo se haga sentir en este y cualquier conflicto. No podemos permitir que esto siga, porque ya vimos que también la guerra se globalizó, los efectos de la guerra se globalizaron y hoy lo estamos viendo con los precios que estamos viviendo. Guatemala somos de los países que menos ha sufrido inflación, pero hay países que tienen 500, 600% de inflación producto de los efectos de esta guerra. Nosotros tenemos ahorita apenas un 5.2% de inflación, pero hay países que sí están pasándola muy mal. Si nosotros la sentimos que estamos pasándola mal, hay países que están muchísimo peor y nosotros no nos interesa, porque tenemos un problema de seguridad alimentaria que hay que asegurar en el mundo entero. Por supuesto que nosotros vamos primero y por eso es la lucha por conseguir el maíz y los cereales que necesitamos, especialmente para los niños, y el resultado fue bueno. Lo único que sí le puedo decir es que es una tragedia ver los efectos de la guerra. Ustedes están viendo unas tomas ahí, es increíble. Ese es un centro
era un centro de estudios, de literatura, y los edificios de enfrente parados, los helicópteros dispararon, están todos roqueteados, y de la izquierda está totalmente partido. Allí atrás de esos edificios tenían un centro de tortura. Para preguntarle a civiles qué, no hay objetivos militares cerca. Entonces yo sí creo que vale la pena que el ser humano nos recordemos que somos humanos y que tenemos que actuar como humanos. Si nos permite, señor presidente, vamos a seguir abordando este tema. Vamos a la pausa comercial para tener este contacto con nuestros patrocinadores y volveremos ya para conocer los resultados entonces de esta visita a Ucrania del presidente que hoy nos acompaña en entrevista aquí en nuestros estudios. Volvemos de inmediato. Nos sentimos consternados por el dolor y la devastación que en estos momentos se sufre en Ucrania, de los cuales he sido testigo al visitar los sitios donde se han sentido los horrores de este enfrentamiento. Nuestra solidaridad está con todo el pueblo ucraniano que ha resistido con valentía. Desde allá, desde mi Guatemala, traemos un mensaje como nación que cree en la paz, en el respeto y la dignidad de los seres humanos, donde creemos firmemente que se deben impulsar los esfuerzos por levantar la bandera de la paz, por proteger la vida y la esperanza en un mundo mejor. En efecto, aquí estamos de regreso con la entrevista en directo al presidente de la República, Alejandro Yamatei, quien nos acompaña en nuestros estudios, hablando precisamente del reciente viaje a Ucrania. Y le anticipaba antes de ir al corte de los resultados. ¿Qué estima usted que sale en concreto de estas pláticas entre usted y el presidente Zelensky? Bueno, ahorita en primera instancia han hecho un pedido grande de café. Quieren, de hecho, el café que ellos toman ahí, cuando prueban el café de Guatemala, nada que ver con el café de Turquía, que es lo que más toman. Nos pidieron café, quieren que principiemos a mandar café a Ucrania, quieren algunos productos industriales de Guatemala también que les interesa. Por parte de ellos, vamos a utilizar a Guatemala para el contacto a través que hoy tenemos la presidencia de la Asociación de Estados del Caribe, para poder hablar con los estados del Caribe, que ya lo está haciendo el ministro de Relaciones Exteriores, para ofrecerles los productos alimenticios, igual cereales y maíz que produce Ucrania, para que poder asegurar que no llegue a nuestra región la inseguridad alimentaria. Guatemala sería utilizada como un hub, o sea, vendría aquí a Guatemala y de aquí se iría de la distribución al resto de países caribeños y de Centroamérica que estén interesados, de manera que podamos asegurar pues que hayan alimentos el año entrante. Eso también ya quedó concretado y se está trabajando en la parte diplomática para hacer los convenios, y nosotros por nuestra parte ya estamos en contacto con la Asociación de Estados del Caribe para ver que puedan decirnos cada quien qué es lo que necesita. Nosotros tenemos una necesidad producto de lo que nosotros creemos que va a hacer falta, que es aproximadamente 150,000 quintales de maíz, para tener la reserva estratégica. De hecho, le doy una buena noticia, se calcula que para el año entrante iba a haber un déficit de más o menos 60,000 quintales de frijol, ya los compramos, ya ahorita ya fue hecho el pago, y antes de fin de año estarán, y tendremos por primera vez, primero Dios, 150,000 quintales de maíz y 60,000 quintales de frijol como reserva estratégica de alimentos en caso hiciera falta el año entrante. O sea, nos estamos anticipando a las cosas y para no tener que reaccionar, sino que estamos accionando desde ya. Yo creo que las pláticas fueron muy productivas, y lo más importante es ir a recalcar a una zona de guerra que no es a través de las armas como se logra resolver los problemas, sino que a través del diálogo, la concertación y los acuerdos diplomáticos. Y precisamente quería preguntarle cómo se expresa el presidente Zelensky, ¿cuál es su mayor preocupación? ¿Cómo fue esa plática entre bueno, la plática fue una plática para ambos muy constructiva. De hecho, soy el primer mandatario latinoamericano que llega en 12 años a Ucrania. En los últimos 12 años no había ido ninguno. Y antes de eso, creo que son 2 o 3 más. No hay mayor acercamiento entre Ucrania y este lado del mundo. Y la verdad que tienen ellos, por ejemplo, estuvimos evaluando, ellos tienen la fábrica de aviones Antonov y quieren buscar un país latinoamericano donde puedan producir partes, donde les salga más barato.
y hablamos sobre la posibilidad de explorar, que fuera Guatemala lugares donde pudiéramos tener el ensamblaje de esas partes para los aviones y repuestos que ellos tienen en Latinoamérica. O sea, hay muchas posibilidades que pueden surgir, especialmente si se va a disminuir el conflicto armado y que nosotros podamos acceder para mandar nuestros productos, vender nuestros productos y también que ellos puedan traer acá, a esta parte del mundo, las cosas que hoy por hoy salen muy caro traer desde Europa y es más fácil instalarlas en nuestro país. Y me adelanto con contarle que mañana vienen 2 empresarios hindús, piensan invertir $200 millones en Guatemala en la primera fase de su inversión, trayendo a esta parte del mundo lo que cada día cuesta más, el transporte marítimo, los problemas en los puertos y todo. Hoy lo vamos a tener aquí en Guatemala y viene también un gran empresario de Qatar mañana también. Y Guatemala está siendo visto como ese lugar donde pueda venir la inversión y donde podamos a través de esa inversión generar empleo. Y si tenemos empleo digno, con buenas condiciones, vamos a mejorar la situación económica del país. Así que yo le diría que el resultado de la visita, bueno, y más aún posicionar a Guatemala como un lugar ideal para poder invertir en el centro de las Américas. Y yo creo que si logramos que la fábrica Antonov se venga aquí a que logremos ensamblar partes aquí en Guatemala, pues sería otra fábrica ensambladora, como ya tenemos en los inicios de la empresa Yasaki en la frontera con México, en el departamento de San Marcos, que es la primera ensambladora de partes de vehículos para atender el mercado de México, Estados Unidos y Canadá, que va a estar aquí en Guatemala, ya está arrancando. O sea, yo creo que el resultado fue muy bueno. Cansado, sí, porque 133 horas duró el viaje, entre lo que despegamos aquí y regresamos. Fue un viaje rápido. Por temas de seguridad nacional, pues no se pueden contar algunas cosas, ni la odisea en las travesías, pero le podría decir que los resultados son buenos. Y vamos a seguir haciendo todo lo que esté en nuestras manos. 1, por la paz. 2, por el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los países. Y 3, porque el mundo tenga la posibilidad de ser un poco más justo en el comercio y el intercambio comercial. Así que muchísimas gracias. Pues a usted muchísimas gracias, señor presidente. Si desea agregar algo más de lo que usted haya dejado pendiente, cuando pues se van a volver a platicar con el presidente Zelensky y cosas de estas para ir... Bueno, a nivel de los cancilleres, las pláticas continúan. Vamos a firmar los convenios. El ministro de Agricultura ya está en comunicación a través de la Cancillería con su homólogo en Ucrania y esperaríamos poder concretar en el corto plazo tanto la venida de alimentos a Guatemala como el envío de productos guatemaltecos como el café, por ejemplo, hacia Ucrania. Señor presidente, pues muchísimas gracias. Quizás para poner el punto final, algo que a usted le preocupe en este momento, digamos, de lo que se habló con el presidente Zelensky, de lo que él dejó como mensaje, pues todo esto que afecta no solo, usted decía, a Guatemala, sino al mundo entero, porque una es la relación Guatemala-Ucrania, pero otra es la relación de Ucrania con los demás países del mundo, del cual Guatemala pues forma parte también en este concierto. Pues yo la verdad es que me siento muy tranquilo, no creemos haberle machucado los callos a nadie, ni a la otra parte que esté en conflicto, a diferencia de lo que ellos puedan pensar. Pero hay un viejo refrán, hoy por ti, mañana por mí. Y si hoy permitimos que un país invada a otro y nadie diga nada, el día de mañana podemos ser nosotros o pueden ser otros. Y eso va a acarrear cada vez más confrontación y polarización en el mundo y eso va a hacer que nuestros jóvenes y las futuras generaciones tengan un futuro muy incierto. Y lo que tenemos que hacer es cierto, hay que entrar en una guerra, pero una guerra contra el cambio climático, en una guerra contra la pobreza, en una guerra contra la marginación, la exclusión social y todos esos grandes males que tenemos en el mundo. Contra esa es la guerra que nos tenemos que centrar los seres humanos y no estar peleándonos por límites o por ansias de querer agrandar el territorio ni nada. Yo creo que tenemos que aprender a respetar y juntarnos, como lo dijimos ahí, a combatir los males que realmente tenemos en la humanidad, que no son los males de nosotros, son los males que van a padecer en mayor cantidad las futuras generaciones si no los detenemos ya.
Pues de nuevo, muchas gracias por comparecer esta noche de nuevo ante la audiencia de Noti7. Seguramente nos vamos a encontrar pronto con otros temas de interés. Concluimos la entrevista al señor presidente de la República, Alejandro Giammattei. Vamos a la pausa comercial y volvemos con mucho más de la información de esta jornada. Naciones del mundo, y si nos unimos, y si dejamos atrás nuestras diferencias y dejamos de dividirnos, si en lugar de enfrentarnos entre nosotros, enfrentamos las causas que están poniendo en riesgo a la humanidad, este siglo no debe representar la destrucción de la humanidad, sino la esperanza de heredar un mundo mejor. Estamos de regreso con la información y esta vez hablamos de una iniciativa de ley que fue presentada por el organismo ejecutivo y trata de ampliar el subsidio al diésel, además de otra propuesta para la tarifa social de energía eléctrica. El ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel, entregó en dirección legislativa la iniciativa para ampliar el subsidio por 2 meses más, pero esta vez será solo para el diésel. Pimentel señaló que serán 400 millones de quetzales más dirigidos para la ampliación. Enviamos una iniciativa de ley al Congreso de la República para que se apruebe un nuevo subsidio a los consumidores de combustible diésel, que sería de 5 quetzales por galón, y la intención es que pueda ser aprobado a la mayor brevedad posible y que esté en vigencia hasta finalizar el mes de septiembre. Se está solicitando pues la aprobación de algunas transferencias presupuestarias hacia el Ministerio de Energía y Minas, así como la utilización de los saldos que el propio ministerio pues va a tener disponible una vez termine el decreto que actualmente está vigente, que les recuerdo que es este 4 de agosto. Además de esta propuesta de ley, también se presentó una iniciativa para ampliar el rango de beneficiarios de la tarifa social de energía eléctrica. La iniciativa que presentamos hoy pretende que se otorguen y se autorice trasladar fondos al INDE para ampliar este rango de subsidio a los que consumen entre 101 y 125 kilovatios hora al mes. Con eso llegaríamos más o menos a 270,000 familias más y en su conjunto sería más del 90% de la población guatemalteca que tendría un apoyo por el cual el gobierno estaría ayudando a pagar una parte importante de la factura de electricidad. Sería un total de 127,5 millones de quetzales los que serían trasladados al INDE de ser aprobada esta nueva propuesta de subsidio que cubriría hasta diciembre. La primera declaración del presidente del periódico, José Rubén Zamora, se desarrollará este miércoles 3 de agosto. El Ministerio Público y la Policía Nacional Civil el pasado viernes 29 de julio reportaron la captura de José Rubén Zamora, presidente del periódico, por la posible comisión de los delitos de lavado de dinero, conspiración para lavado de dinero, tráfico de influencias y chantaje. Se agendó para este lunes 1 de agosto celebrar la primera declaración de Zamora en el Juzgado Séptimo Penal, nivel 4 de la Torre de Tribunales. Sin embargo, la diligencia se canceló porque el juzgado de turno, el cual hizo saber el motivo de su detención durante el fin de semana, no trasladó el expediente a la Judicatura Natural. En esta misma diligencia se analizará y también se resolverá la situación legal procesal de Samari Carolina Gómez Díaz, auxiliar fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad por el delito de revelación de información confidencial o reservada. La primera declaración se realizará este miércoles 3 de agosto a las 2 de la tarde a puerta cerrada. La reserva del proceso fue solicitada por la FESI al considerar que otras personas podrían estar involucradas. Los indicados José Rubén Zamora y Samari Gómez están recluidos en la cárcel de Mariscal Zavala. Cambiando de tema, abogados del futbolista Marco Pablo Papa esperan que pueda ser puesto en libertad durante esta semana debido a una orden emitida por la Sala Segunda de Apelaciones en Femicidio en Guatemala. La Sala Segunda de Apelaciones de Femicidio ordenó la inmediata liberación del jugador Marco Pablo Papa Ponce, luego que se le redujera la condena por violencia contra la mujer. Uno de los abogados defensores del futbolista se pronunció al respecto. Pues definitivamente a criterio nuestro como abogados defensores de él, conjuntamente con el lic Alejandro Arriaza, definitivamente él debe recuperar su libertad el día de hoy, tomando en consideración lo resuelto por la Sala Segunda en cuanto a ordenar su inmediata libertad, aunado al segundo proceso, que también ya fue ratificado sobreseimiento, entonces 2 procesos que ya tienen libertad inmediata.
Respecto al otro proceso, también por violencia contra la mujer que se lleva a cabo en Quetzaltenango, el abogado dijo que este no debería de afectarle la libertad. Es un proceso, es una apelación que está en la Corte de Constitucionalidad, sin embargo no afecta a la libertad, toda vez de que Marco Pablo Papa goza de medida sustitutiva en dicho proceso. Por lo tanto, a criterio nuestro, sí debe de obtener su libertad inmediata el día de hoy, o en todo caso, si la misma no se ejecutara, pues ya estamos analizando, conjuntamente con la familia, plantear una exhibición personal a efecto de que se le ordene su inmediata libertad. Además, el abogado defensor aseguró que de darse la libertad del futbolista, se prevé su regreso inmediato a la Liga de Fútbol Nacional. El 14 de febrero, Papa fue sentenciado a 5 años de prisión inconmutables por violencia contra la mujer. En ese entonces, ya tenía 1 año y 8 meses de permanecer en prisión preventiva. El Tribunal Supremo Electoral inscribió a la agrupación del Movimiento Comunidad Elefante como partido político. El TCE entregó la acreditación de inscripción del partido Elefante a su coordinador general, Hugo Peña, quien se refirió al respecto. Esto lo inscribimos exactamente en 2 años, aunque el trabajo comunitario que nosotros hemos venido haciendo es de 8 años. Porque no puedes tener una base social que crea en ti si no sales a trabajar con la gente al interior de la República. Nosotros podemos decir con todo orgullo que nuestra base social es orgánica. Eso quiere decir que cada una de las firmas que conseguimos las sudamos en el campo, las sudamos en la ciudad. Lo que queremos es hacer un movimiento de integración en donde seamos capaces de ponernos de acuerdo. Pero para poder ponernos de acuerdo, lo que tenemos que tener son ideas claras de lo que el país requiere. El problema del país no solo es de dirigencia política, también es de dirigencia empresarial, también es de dirigencia sindical, también es de dirigencia estudiantil, también es de dirigencia de la sociedad civil. Aquí todos somos un bloque. Nosotros seguimos afiliando. Hoy estamos pasando del periodo de adhesión al periodo de afiliación, que son 2 cosas distintas. Cuando tú estás en el periodo de adhesión, estás adhiriendo para un comité para la formación. Hoy, con este documento, podemos afiliar. Lo que procede es ir a nuestra Asamblea Nacional, que será en el próximo mes de septiembre, puede ser 11 o 18 de septiembre, para verdaderamente ya instalar el comité ejecutivo que estará enfrentando la elección del año 2023 y los siguientes 3 años de administración.